En este vídeo vamos a empezar a ver los operadores de JavaScript, cómo se utilizan para construir expresiones y cómo se evalúan estas expresiones, además de ver variables constantes y el operador de asignación. Los operadores de JavaScript, como de cualquier lenguaje, combinan valores para formar expresiones que el lenguaje evalúa en un valor determinado. Las reglas de evaluación son complejas, van de izquierda a derecha y están en los enlaces que hemos dado por si alguien tiene interés, pero no lo vamos a ver porque el resultado es habitualmente obvio. Para representar la evaluación utilizamos esta flecha, este símbolo, tal y como hacemos aquí, donde tenemos la expresión 5 más 2, que como todos sabemos de matemáticas, se evalúa en el valor 7. Esto lo vamos a representar siempre así. La conversión de JavaScript es compleja por la conversión automática de tipos que hacen algunos operadores, que fuerzan la conversión a un tipo antes de aplicar el operador. Por ejemplo, cuando se convierte de number a string es una conversión muy sencilla porque todo número tiene un literal y lo que se hace es convertir a ese literal. El número 54 se convierte al string 54. La conversión string a number, por ejemplo, es un poco más compleja, porque si el string corresponde a un literal de número, se convierte a ese valor. Y si es el string vacío, se convierte a 0 y cualquier otro string se convierte a n. Aquí tenemos la tabla de los operadores de los números y de los strings. Vamos a empezar por el más, que es el más complejo, porque el más puede ser el signo de un número, el signo positivo, puede ser el operador de suma de dos números o puede ser el operador de concatenación de dos strings. Si es signo de un número, no hay problema, porque es un operador prefijo que va siempre delante de un valor y entonces, por el contexto, JavaScript lo sabe que es el signo más, que solo está en números y siempre fuerza la conversión a número, tal como muestran estos ejemplos de aquí que siguen las reglas que hemos dado aquí. Cuando tenemos en cambio el signo más como suma de números o como concatenación de strings, ahí sí existe ambigüedad, porque JavaScript no sabe cuál tiene que aplicar. Entonces utiliza la regla de dar prioridad a la concatenación de strings. Por eso, cuando aparece entre dos números, y únicamente entre dos números, entiende que es un operador de suma de números. Pero ese operador suma de números nunca fuerza conversión, solo suma números si a los dos lados aparecen dos valores del tipo number, tal y como muestran estos ejemplos. En cambio, cuando tenemos el operador más y uno de los dos valores no es de tipo number o no es de tipo string, entonces lo que hace es forzar la conversión a string, tal y como muestra. Si son dos strings, pues hace la concatenación, y si son valores de tipos diferentes, entonces realiza la conversión a string antes de realizar la concatenación, tal y como se muestra aquí. El resto de los operadores son operadores que solo están definidos o bien para el tipo number, como el signo menos, que siempre fuerza conversión, igual que más. Aquí estos 5 operadores, la sustracción, multiplicación, división, resto y exponenciación, que solo existen en el tipo number, y siempre fuerzan la conversión a tipo number antes de realizar la operación, tal y como muestran estos ejemplos. Y aquí en los strings solo tenemos el operador de concatenación. Pero además tenemos un pseudo-operador, que es la plantilla de strings, que es algo más complejo y muy útil y que recomiendo que utilicéis siempre que podáis. Es una plantilla de strings, que es un string que en algunos puntos tiene este dólar con las llaves y dentro va una expresión. Cualquier expresión de JavaScript se puede meter ahí. Esas expresiones se evalúan y se convierten a string y se insertan justo en el lugar donde está el dólar y las llaves. De esa forma, el string que tuviésemos se sustituye por el resultado de evaluar, tal y como muestran aquí. Por ejemplo, son 2 por 4 coches, nos daría son 8 coches. Y aquí 5 más 2 igual, aquí a la expresión 5 más 2 nos da 5 más 2 igual a 7. Las variables JavaScript son contenedores de valores que se definen con la sentencia let, tal y como muestra este ejemplo, que define la variable x con valor inicial 1, radio con valor inicial 4 y z que queda indefinida con el valor undefined. El valor de la variable se puede cambiar con la asignación, este operador igual que permite asignar un valor de cualquier tipo, porque las variables son no tipadas. Aquí asignamos un string, luego indefinido la dejamos indefinida, igual que si no hubiésemos asignado valor al principio. O incluso asignamos una función, porque JavaScript es un lenguaje funcional que permite guardar funciones en variables o pasarlas como parámetros de función. Aquí definimos una constante con la sentencia const, que empieza por la palabra reservada const, que está en mayúsculas, pi, que como sabemos se aproxima por 3, 14, 16. El que esté en mayúsculas es una convención, porque JavaScript no lo exige, pero la mayoría de los programas siguen esta convención y yo os recomiendo que la sigáis también.
Aquí asignamos a x una expresión 2 por pi por el radio, que es la longitud de la circunferencia, que se evalúa correctamente y se asigna, pero aquí tenemos otra expresión que incluye la variable 3t que no se ha sido definida y por lo tanto nos dará un error. En JavaScript se recomienda hoy utilizar solo let y const para definir variables y constantes. En el JavaScript 5 se permitía utilizar la sentencia var con la palabra reservada var para definir variables. Pero estas variables tenían un comportamiento muy impredecible y por eso se puso let y const en JavaScript 6. Si en este programa nosotros definiésemos con var la sentencia con 3t posteriormente, no daría error aquí, solo daría si no está definida posteriormente, algo que es extremadamente raro, que no tiene sentido y por eso se recomienda que no se utilice. Los identificadores con los que creamos nuevas variables deben seguir estas reglas, estar formados por letras, dígitos, subrayado o dólar solamente y pueden empezar por cualquiera de estos elementos, salvo por dígito, pues si no habría problemas en análisis sintáctico para diferenciarlos de los números. No pueden utilizar palabras reservadas, además. Aquí tenemos algunos ejemplos de expresión de nombres de variables correctamente formados, donde se ve que las letras son cualquier letra de cualquier alfabeto soportado en Unicode, por eso se puede incluir ñes, letras con acento, ideogramas chinos, aunque no conviene hacerlo. Conviene utilizar solo ASCII porque algunos compiladores no soportan estas cosas que son modernas. Aquí tenemos algunos casos de identificadores erróneos porque empiezan por número, utilizan un carácter que no está permitido y bueno, cualquier excepción a esta regla pues se identificaría como un identificador erróneo. La definición de nuevas variables, constantes o incluso de otros elementos como funciones que tienen un identificador asociado, añade dichos identificadores a su ámbito, donde deben ser únicos porque si no provocan una colisión que lleva a un error. El ámbito global es todo el programa, todo el fichero que contiene un código. Por eso, las definiciones, como la de esta variable que se define en el ámbito global, son visibles en todo el programa, hasta el final. Esta constante también es visible en todo el programa, pero aquí se tapa con otra definición del mismo nombre y por eso deja de ser visible en el trozo donde esta otra definición la tapa. En JavaScript se pueden definir ámbitos locales con las llaves, desde JavaScript 6, aquí definimos un ámbito local, que son estas instrucciones que están delimitadas por llaves, y también se pueden definir con los bloques de funciones, de bucles, de clases y otros elementos. Esta definición de esta variable t, digamos, solo es visible en el ámbito local, hasta el final, hasta llegar al final de este ámbito, lo mismo que esta constante de aquí. Como esta constante tiene el mismo nombre que esta que se define en el nivel superior, aquí, a partir de este momento, ya solo es visible esta de aquí. Esto no provoca una colisión, la provocaría si estuviese en el ámbito exterior, pero estando en otro ámbito no hay problema, simplemente tapa la visibilidad de la variable del ámbito superior. Por eso, cuando aquí a la variable 3, a la variable x le asignamos un 3, lo que estamos asignando es un 3 a la variable que se definió en el ámbito global, que es visible en todo el programa, sin problemas porque no ha sido tapada. Aquí cuando asignamos a la variable t, que sí es visible porque estamos todavía en el ámbito local, digamos, su valor anterior, que es 2, más z, ahora es la constante local, más x, que tiene el valor 3, obtenemos 9. Estas variables dejan de ser visibles en el momento en que el programa sale de este ámbito local y pasa a ejecutar instrucciones que están fuera. Por eso, al asignar aquí a la variable x igual a 5, como esta variable sigue siendo visible, pues simplemente se le asigna un 5 y pasa a tener este valor, pero cuando queremos asignar el valor t que estaba definido en el entorno local, obtenemos un error porque esa variable ya no es visible y no se puede utilizar. Además de estas reglas de visibilidad que se manejan dentro de un fichero, JavaScript 6 permite que los ficheros sean módulos que exporten identificadores para que otros módulos los importen. Y de forma que lo que está definido dentro de un fichero se pueda importar en otro módulo y utilizar en él. Eso ya lo veremos en esos temas. Veamos ahora los detalles de estos tres operadores. El primero es el operador paréntesis, o de agrupación, o de evaluación, que tiene máxima prioridad y lo que hace es forzar la evaluación de una expresión o subexpresión, tal como se utiliza en matemáticas y que funciona exactamente igual en JavaScript. Aquí vemos, como estos primeros ejemplos, en los que se evalúan expresiones donde la prioridad de las operaciones no afecta al resultado y si los quitásemos no ocurriría nada, tendríamos el mismo resultado. Pero en expresiones como esta o esta, donde la prioridad de la división en matemáticas es mayor que la de la suma,
el resultado de esta expresión es 2,5. El primero se divide, 2 por 4 se obtiene 0,5, se le suma 2 y obtenemos 2,5. Mientras que si ponemos este paréntesis que tiene máxima prioridad, lo que hacemos es forzar la evaluación de la suma del 2 con 2 primero, en vez de la división de 2 por 4. Y entonces primero se suma, se obtiene 4, se divide por 4 y obtenemos 1. Igual ocurre en este caso de aquí. El operador de asignación es un operador complejo porque tiene efectos laterales. El igual lo que hace es asignar el valor de la expresión que está a la derecha a la variable que está a la izquierda. Además lo que hace es devolver un valor, que es el resultado de evaluar la expresión, tal y como se muestra aquí. Por eso si hacemos x igual a 5 más 2, el resultado de esta expresión, que es, digamos, devuelve 7, y además tiene un efecto lateral, y es que la variable x pasa a contener el valor 7. Si a variable x le asignamos luego el string hola, nos devuelve como resultado de evaluar esa expresión el string hola, pero además x pasa a contener el valor hola como efecto lateral. Por eso en JavaScript se pueden hacer expresiones como estas de aquí. X igual a 1 al que se suma el resultado de asignar 4 a z, que es 4. Por lo tanto, x pasará a tener 5. O aquí donde hacemos 3 igual a t, que se asigna el valor 3 a t, el resultado de evaluar se asigna z, que es 3, y el resultado de evaluar se asigna x, que es 3 también, con lo cual en esta expresión se hacen 3 asignaciones de golpe. Además, en la asignación de expresiones a una variable, se puede utilizar la misma variable a la que se está asignando. En ese caso, si tenemos una variable que contiene el valor 5, la variable x, y le asignamos el valor de ella misma, sumándole 2, digamos, entonces lo que obtenemos es 7, porque el valor que se toma aquí es el valor que tiene la variable antes de evaluar la expresión, como es lógico. Por último, tenemos el operador asignación con operación, que es simplemente una abreviatura de lo que acabamos de mostrar en el ejemplo anterior de x variable igual a variable, operador, expresión, que lo sustituimos por esto de aquí, de forma que si tenemos x más igual 5, lo que hacemos es sumar 5 al contenido de la variable x. Si hacemos x menos igual 2, sumamos 2 y así sucesivamente, porque este operador se puede aplicar a todos los operadores binarios que existen en JavaScript. Veamos de forma simplificada cómo se evalúan las expresiones de JavaScript. En esta lista tenemos en la parte alta las más prioritarias. El operador paréntesis es el que más prioridad tiene. A medida que vamos bajando va disminuyendo la prioridad. Este ejemplo muestra la asignación, el operador asignación, el operador igual, que se utiliza para asignar un valor inicial a una variable que definimos y también para cambiar su valor, como ocurre aquí. Esta expresión genera un valor y además tiene un efecto lateral. Cambia el valor de x ahora al string hola y elimina el 1 que tenía. Lo mismo ocurre aquí con el operador que es operador con asignación, que tenemos donde, bueno, además de definir la variable x y asignarle 5 aquí, sumamos 2 a su contenido, con lo cual pasa a tener 7 y además genera como resultado el valor 7, como ya hemos dicho. Es estos operadores de aquí donde está definido para cualquiera de los operadores binarios de JavaScript. Y aquí tenemos el ejemplo del uso de paréntesis para cambiar las prioridades en la evaluación. En el primer caso tenemos que la multiplicación tiene más prioridad que la sustracción y por eso se evalúa con este resultado. Primero se multiplica y luego se resta. Si ponemos los paréntesis, estos tienen la mayor prioridad, entonces primero se ejecuta esta operación, se ejecuta la resta, se obtiene menos 2 y se multiplica por 8, obteniendo menos 16. La evaluación es más compleja que esto, pero con este tipo de heurísticas se entiende bastante bien cómo se evalúan. Si alguien tiene interés en mirar todos los detalles, se pueden encontrar aquí en estos enlaces.